La primera y la segunda lectura que acabamos de escuchar nos presentan a los apóstoles Pedro y Pablo en situaciones muy parecidas, dramáticas también, ambos experimentando la persecución, la cárcel. La figura de Pablo, a través de este fragmento de su carta a Timoteo, nos evoca la figura final de Pablo, como la describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así se cierra este libro: Pablo en Roma, encarcelado, y sabemos que el paso siguiente será el testimonio supremo del martirio. En el caso de Simón Pedro, ha sido liberado por la fuerza del Señor de la cárcel en la que lo había arrojado el rey Herodes, pero sabemos que también el destino final de Pedro será también en Roma el testimonio supremo del martirio. Los apóstoles de Cristo encarcelados, pero la palabra, el mensaje, como le dice Pablo a Timoteo, el mensaje que tienen que proclamar no puede ser puesto entre cadenas. Tiene libertad porque tiene vida propia. Fíjense, es una imagen contradictoria. En la oración del inicio de la misa hemos evocado la figura de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, como aquellos por los cuales comenzó la propagación de la fe. ¿Cómo puede ser que dos hombres encarcelados sean el origen de la difusión extraordinaria del Evangelio? Tan extraordinaria que llega hasta nuestros días, tan fuerte, tan intensa, que toda la limitación que estamos viviendo en este tiempo no ha podido detener la palabra, el mensaje que Pablo le decía a Timoteo que debe seguir cundiendo en el mundo. El mismo mensaje que, como en un sueño, puso a Pedro en libertad. Mientras, la imagen es muy hermosa, toda la iglesia oraba por Pedro. Nos lleva a preguntarnos cuál es la fuerza de la iglesia. ¿Qué es lo que sostiene, le da vigor a la iglesia? No son las fuerzas humanas, no son las estrategias de poder, que pueden ser más o menos ingeniosas. A lo largo de su historia bimilenaria, la Iglesia ha conocido momentos de esplendor humano, también de enorme corrupción moral, espiritual, de decadencia, también momentos de persecución. De algún modo, parafraseando al Papa Benedicto, la Iglesia siempre está en agonía. Siempre está en agonía. Por eso no nos tenemos que engañar, ni cuando la Iglesia aparece poderosa en medio del mundo, ni tampoco cuando la Iglesia parece estar a punto de desaparecer, de extinguirse. Porque no es la magnitud humana de la visibilidad de la Iglesia la que constituye su misterio más profundo. Su vitalidad más honda es otra. Es el Espíritu que la anima. Es la palabra que le ha sido confiada y que la Iglesia anuncia. Mañana vamos a celebrar la misa crismal aquí. Vamos a bendecir los óleos y el santo crisma, ese signo visible de la potencia que habita el corazón de la Iglesia. Por eso la Iglesia, con Pedro a la cabeza, tiene que recorrer siempre el camino de la humildad. Y si la Iglesia voluntariamente, si los hombres y mujeres que componemos la Iglesia militante, la Iglesia visible, no asumimos con convicción personal, como una opción de vida, la humildad, el despojo, la pobreza, para ser verdaderamente libres para anunciar el Evangelio, la humildad toma la forma de humillación. Y una Iglesia humillada, tal vez reducida a la mínima expresión, una Iglesia que parece encogerse ante las potencias del mundo,
Sin embargo, es una iglesia que va abriéndose, que tiene la posibilidad de abrirse a la acción del Espíritu. Por eso, queridos hermanos y hermanas, pidamos para la iglesia, para nuestras comunidades cristianas, para nuestros pastores, para el obispo de Roma, de manera particularmente intensa en este día, para nuestro Papa, el obispo de Roma, el Papa Francisco. Pidamos la libertad del corazón. En la primera lectura, ya lo subrayamos, la comunidad cristiana de Jerusalén ora por Pedro que está en la cárcel. Hoy Pedro no está en la cárcel, pero lo mismo que pedía aquella comunidad, pedimos hoy para el sucesor de Pedro, el vicario de Pedro, el obispo de Roma. Pedimos la libertad, pedimos la fortaleza, pedimos la valentía de proclamar el Evangelio, como está haciendo el Papa Francisco. Sentimos un legítimo orgullo de que un pastor que creció en la fe y que aprendió a ser pastor del pueblo aquí en medio de nosotros, en nuestra tierra, un argentino, hoy haya sido elegido para suceder como obispo de Roma al apóstol Pedro y también dejarse llevar por la fuerza evangelizadora de Pablo. Pero ese orgullo tiene que transformarse en oración sostenida por él, para que el Señor le dé fortaleza, lo siga haciendo un valiente anunciador de Jesucristo y le dé sobre todo libertad interior. Lo pedimos para él, pidámoslo también para todos nuestros pastores, para todos los hombres y mujeres que sentimos la llamada a anunciar, a comunicar al mundo el Evangelio de Jesucristo. Que así sea.